pronunciamiento del procurador era la crónica de un concepto anunciado. Lo que empieza ahora es a despejarse el panorama donde se perfilan tres posturas para la elección de mayo: la de la oposición, la de la reelección del presidente Uribe y la que encarnamos nosotros, que es la reelección de la seguridad democrática con mejoras y ajustes. Vamos a ser mucho más radicales en lo social y en la lucha contra la corrupción. Parece que es un concepto en derecho sólido jurídicamente, es un concepto que da una señal muy clara a la Corte Constitucional, es un punto de referencia para que la Corte se pronuncie también, como esperamos quienes apoyamos al presidente favorablemente, y que el presidente pueda ir a un tercer periodo si el pueblo lo habilita para ello. Nos parece, a mí me deja muy satisfecho y contento ese concepto del señor procurador, que se lo repito, es un fallo en derecho sólido jurídicamente. Me resultó sorprendente que, reconociéndose como se reconoce en el pronunciamiento que se incurrió en fallas, estas no se les atribuya el carácter de viciar el trámite de la convocatoria. Y me explico. El mismo pronunciamiento advierte que, como lo había hecho el Consejo Nacional Electoral, que en el proceso de financiación de la recolección de las firmas se pudieron haber violado todos los topes que prevé la ley, pero se señala que la responsabilidad en esta materia debe recaer sobre los promotores, no viciando la recolección de las mismas. Y luego ocurre lo mismo con los vicios que se habían denunciado en el trámite de la aprobación del proyecto del Congreso, como lo fue el acta de publicación, la convocatoria a sesiones extras y tantos otros, advirtiendo el procurador que esos vicios son de forma, sin que crea él que debe iniciar el trámite de la convocatoria. Yo, pues en tantos años de haber estado en el Congreso, puedo aseverar que innumerables leyes se han caído o han tenido que regresar al Congreso para ser subsanadas, tanto por vicios de forma como igualmente por vicios de trámite. Son centenares los hechos en donde proyectos de ley aprobados por el Congreso sin el cumplimiento de los trámites formales han tenido bien que regresar al Congreso o se han caído en muchas de sus normas, de manera que pues no comprendo bien cómo puede aceptarse que se incurrió en vicios, pero no atribuirle a esos vicios la consecuencia de viciar el trámite de la iniciativa. En muchas oportunidades, permitir el cumplimiento de los trámites en la aprobación de las leyes ha dado como consecuencia bien que las leyes se caigan en su totalidad en algunos de sus artículos o que hayan tenido que regresar al Congreso para ser subsanados esos vicios. Son centenares de casos en los que eso ha ocurrido, porque de conformidad con la Constitución, las leyes están viciadas bien en su forma, bien en su fondo, pero cuando se permiten los trámites y los procedimientos establecidos para su aprobación, la consecuencia lógica es la caída de las mismas. En el mismo fallo se reconoce que el decreto mediante el cual se convocaron a sesiones extraordinarias fue expedido con posterioridad a la realización de la sesión. Pero como ya advertí, la consecuencia de eso en este caso es que esos vicios no alteran el alcance de la convocatoria, de manera que pues sí resulta un cambio por lo menos en el concepto jurisprudencial que emite el procurador. Me parece que era obvio que el procurador iba, como exactamente usted dice, a dar una bendición al tema de la reelección. Me preocupa en el futuro la institución misma de la Procuraduría, que, llamada a controlar disciplinariamente al Ejecutivo, a sus funcionarios, pues prácticamente queda doblegada por él, completamente subordinada a él. Pierde su autonomía, su independencia. No solamente eso ocurre con la Procuraduría, ya viene ocurriendo con diversas ramas del poder público y del poder privado en Colombia. Ahora, el que decide es la Corte,
el que decide si la Corte acepta el referendo es el pueblo. El referendo no deja de ser más que una forma de escoger candidato por un movimiento político, que es una parte importante, pero una parte de la sociedad colombiana. Hemos quedado en un punto tal que la Constitución de hoy le prohíbe a ese movimiento político tener el candidato que quiere tener. Y por tanto ese movimiento político ha decidido algo que es de difícil valoración en sus consecuencias, no adaptarse a la Constitución, que es lo lógico en una democracia, sino cambiarla. El problema está en que el candidato es de ese movimiento político y la Constitución es de todos y todas las colombianas. Ese tipo de práctica es benéfica para el conjunto de la sociedad colombiana. Es así como de verdad se puede hacer sostenible los efectos positivos de una política de seguridad. Es así como las tendencias de un cambio positivo dentro de la sociedad colombiana y el Estado, que tiene que darse ese cambio, dado las estructuras de desigualdad social, de pobreza, los avances de los poderes mafiosos sobre las estructuras del Estado, la crisis de la sociedad productiva y por tanto del trabajo en Colombia. Se puede entonces garantizar las transformaciones y los cambios positivos que toda sociedad merece y necesita a partir de este tipo de prácticas, intentando mantener fijo una estructura de poder a partir de derribar lo que sea, incluso las normas más generales hechas por los colombianos. Yo quise la expresión nada nuevo, forzosa, previsible. Estamos en manos de una discusión jurídica del orden constitucional y pues yo sigo en la tesis de que el presidente no se va a enfrentar a una nueva reelección. Vamos pasando por diferentes capítulos de una película que pareciera sugerir un final, pero eso es como las buenas películas de suspenso, el final no es el que sospecha la mayoría, sino otro. Desde el punto de vista político, yo no tengo la menor duda de que hay un imperativo ético y moral con respecto al gobierno nacional para dar garantías y acogerse, así no sea o no hubiera sido o todavía sigue siendo un concepto, una ley de garantías, porque el argumento que se ha exprimido en el sentido de decir, pero si no es candidato pues no tiene que cumplirlo, pero sin duda pues en principio está la posibilidad para ser candidato y sería la obligación de cumplir con esa ley de garantías. Esa discusión, si se va a dar o no, pues volvemos a caer en lo que hemos caído en Colombia, que todos nos hemos tenido que convertir en abogados, en constitucionalistas, en que nadie tiene mayor alcance decisoria y que todo vale en tantos sentidos. Ese ya es otro terreno que nosotros discutimos. Nosotros ahora vamos para la calle en Bogotá, seguimos trabajando y empujando porque ese es nuestro objetivo. El 14 de marzo